Muchachones, buenos días, ¿cómo están? Miren nada más que acaba de llegar la Scout. Esta chingadera acaba de llegar a la casa y la verdad pues no es tan historia bonita. Se nos rajó el comprador que había y la verdad yo lo entiendo por qué se rajó, ahorita les voy a contar. Pero el tema y la misión de este video es que la pinche Scout no prende, güey. Entonces me voy a lanzar ahorita al AutoZone. Vamos a ver qué le falta. Yo creo que pues lo básico, hay que conseguir combustible. La batería está desconectada. Le falta ahí el filtro de aire. Alguien se lo quitó en algún punto. Y como ya saben, esta troca tenía rato que la mandábamos acá a Estados Unidos. Y se supone que ya estaba vendida. Pero al final pues el pelado se echó para atrás. Así que déjenme checar qué le falta, cómo está. Y vamos a lanzarnos a comprar lo que necesitemos. La verdad la tenían muy limpia, güey. Eso me da gusto porque de repente llegan bien marranotas y ni modo. Cálense la piedra que le puse, güey. Y como les digo, ahí está la pila. Me suena a que se la quitaron porque estaba descargada. Ahí está todo lo del Fitec. Una botellita de agua, no sé de quién sea. Y por allá veo unos cables de bujías y la tapita del filtro de aire. Ahorita vamos a abrir el cofre, vamos a ver qué le falta de niveles, pero en general pues está bien preciosa esta pinche troca, chingado. Aquí se abre el cofre del Scout. ¡Qué elegancia la de Francia! Así de fácil. Y luego hay que irse para acá atrás. Mira nomás qué hermosura. Sí le falta el filtro, alguien se lo quitó. Aquí sí traemos bien cables de bujías, cero pedos. Acá pues también ahí están todos, güey. Quién sabe de dónde sean esos. Refrigerante. Uy, ese sí le falta. A ver qué conseguir tantito refrigerante. Y ahorita checamos niveles de aceite, pero vamos a lanzarnos a la refa para conseguir lo que nos falta. Y la misión del día es pasarla de aquí de la banqueta muerta a la cochera de la casa. Ya con eso ya la libramos. Ya de ahí ya le podemos hacer más detallitos, más a gusto, sin estar tan estresados y sin estar tan a la merced del clima, que la verdad hoy está con madre para jalar afuera, güey. Hoy está a gustísimo. Cero sol, cero calorzote, pero ojalá y no nos agarre la lluvia, así que vamos a darle, chavos. Y pues sí, muchachones, como ya vieron, traemos dos noticias importantes grandes. La primera es la Scout, ya está acá en Estados Unidos, se echaron para atrás. Y el tema que se echaron para atrás es porque se iba a tardar un cacho más de tiempo poderle sacar el título. Nada más por eso, la verdad, la estábamos dando a muy buen precio como para que ellos absorbieran esa tardanza. Pero pues no quisieron, al final dijo, no, si quieres saca el título tú, yo espero y ya cuando tengas el título te la pago. Y yo dije, oye, ¿sabes qué, güey? Mejor vamos a llevárnosla para la casa, vamos a sacarle lo que falta de los papeles y una vez ya tengamos los papeles listos, la podemos vender un poquito mejor de lo que estaba. Ahora, esto pues fue prácticamente una apuesta porque yo la verdad con el cliente yo ya le había dicho que estaba vendida, nada más estaba esperando que ingresara la lana, así que yo sí tuve que pagarla, yo se la pagué directo al cliente. Todavía ahí teníamos nosotros un cachito de comisión y la raza que le iba a vender nos debía un dinero de otro business. Entonces al final como se echaron para atrás pues quedamos Jaime y yo bailando con esa lana. Así que es bien importante echarla a volar y poder tratar de recuperar la lana que traíamos ahí atorada. Y la siguiente, como ya vieron, ya les dije que la Scout va para la cochera de la casa y está en Estados Unidos. Entonces sí, güey, me vine a vivir para el gabacho. La verdad se dio una oportunidad con redes sociales de sacar una visa, todo legal, todo como debe de ser. Y pues me vine con la familia para acá. Ahora no quiere decir que ya sea de acá y ya no sea de allá. Casi nomás como chicken, ajá, chicken. Visa, me vine a vivir para el gabacho. Me vine a vivir para el gabacho. Un dicho que tenía un amigo que a mí me da mucha risa es que si una chiva nace en el corral de las borregas o si una chiva se va al corral de las borregas, ¿sigue siendo chiva o se convierte en borrega? Pues sigue siendo chiva, entonces
me vine para acá buscando una oportunidad. El taller sigue como si nada, yo voy a estar yendo y viniendo a México a cada ratito. Ahí ando con Charlie, con Elena y con Jaime sacando todos los pendientes, pero había que aprovechar esta oportunidad. Y parte, les digo, es ese tema de redes sociales y además los carros, güey. Fíjate cómo nada más estando aquí pudimos resolver el tema del Scout, que si no estuviera yo aquí hubiera sido un dolor de cabeza. Y además de eso, hace poquito no tuve chance de bloguear, pero compramos una Early Bronco con mi compadre Brandon French de Hilltop Classics. La verdad la Bronco está bien deliciosa y esa ya va para México, prácticamente ya se pagó, ya mandé los papeles yo a la frontera, van a pasar por la Bronco y se la van a llevar a la frontera y se va a importar legalmente a México. Entonces se ve que se está moviendo el businessuki, se va a poner chida la cosa por acá, otra vez México y dándole guerra acá, tratar de crecer, tratar de expandirnos y quién sabe, igual ya hasta en algún punto poner un taller acá, chance. Pero ahorita a sembrar el terror con redes sociales y empezar a moverle con el tema de los carros. Y pues bueno, esos eran los dos chismes grandes. Pero fuera de esos dos chismes grandes, tenemos que echar a volar la pinche Scout. Ayer me la dejaron en la noche, llegaron a las 10 de la noche. Estaba aquí como a 1 hora y media, 2 horas más o menos. Y vinieron y la aventaron y el pelado estaba bien enojado porque pues la troca no prendió. Yo no tenía idea, les digo, esta troca la empezamos a exportar a Estados Unidos a principios de este año. Entonces ya tenía un buen ratote. Estos chavos que tenían un dealer que vendían cosas muy interesantes. A ver si algún día les hago un video de su negocio. Y la verdad nosotros les compramos un carro para un cliente en México y ellos mismos les enseñamos la Scout y dijeron, no, mándamela, yo te la compro. Pero pues al final igual le pusieron 1000 peros, nos regatearon un cacho en el precio y luego cuando yo llegué a cobrar la lana de que órale, bríncale papá. No, es que no, por esto, y salió una señora súper grosera. Estuve a punto, güey. Estuve a punto de levantarme y decir, mañana paso por la pinche troca. Nada más que dije, bueno, no quiero romper relaciones con ellos. Se ve que traen buen desordencito, pero bien grosera la señora. Porque me decía que no se podía sacar el título. Dice, no, tu camioneta no se puede aquí, no vale nada. Ya me dijeron que no te la compremos. Y yo veía la cara del vendedor así de que, cállate, esa camioneta sí la queremos comprar porque hay muy buen business sobre esa camioneta. Entonces al final pues no se hizo, acabamos quedando bien como amigos. Les dije, págame el dinerillo que me debías, me llevo yo la troca, dime si te debo algo por guardármela por un tiempo. Y al final no cobraron nada, me regresaron, me dieron un cheque, recogimos la camioneta y ya está acá en la casa. Tengo que hacer que funcione, tengo que meterla a la cochera y ya ahí detallarla y empezarla a ofrecer a ver si sale algún valiente en el tiempo en el que termine el proceso de sacar el título. Y pues bueno, ya andamos casi llegando al AutoZone. Ahorita vengo principalmente por una pinche pila, por poquita herramienta y yo creo que voy a comprar también un bote de gasolina porque no tengo idea si trae gasolina. Y aparte el refrigerante que ya sabemos que le falta. Y luego a la Pichi Tremor le falta líquido limpiaparabrisas. Que por cierto urge lavar esta chingadera, pero ese es otro tema. Ahora, ¿qué pedo con el YouTube? ¿Qué pedo con los videos? Pues bueno, los que traen colmillo y nos siguen macizo ya se han de haber dado cuenta que en los últimos 4 o 5 lives el estudio era diferente. Y de hecho el primerito live que hice hace como semana y media, 2 semanas, vieron que atrás de mí no había nadie y se escuchaba un chorro de eco. Porque ahí en la casa estoy armando el estudiecito. Ya de hecho ya salieron 2 videos en el estudio nuevo. Y en una chance les voy a dar un tour por el estudio para que vean cómo va quedando, qué le falta y qué le voy a hacer. Y eso pueden agarrar ideas hasta para ustedes. Si alguno de ustedes trae la pica de hacer contenido en YouTube, la verdad no me fui muy caro, no le puse cosas acá muy locochonas. Lógicamente ya tenía las cámaras porque pues ya producíamos ese contenido. Pero traté de hacer un estudio que sea bien práctico para jalar yo solo. Ahora, el Diego y el Santiago siguen con la edición de videos, están ahí en la oficina. Y aparte de eso, cada que yo me eche la vuelta para Saltillo, pues vamos a seguir haciendo videos del taller. Ya saben que los fierros nos encantan. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y pues este canal es exactamente para eso. Pero pues bueno, chavos, vamos a darle y ahorita regresamos con la Scout a ver si la hacemos jalar o no. Es lo malo de cuando te cambias de casa y no te puedes traer todas tus chingaderas. No tenía absolutamente nada. Estuve sobreviviendo
con los desarmadorcitos y las llaves Allen que vienen en los muebles, con unas llaves pericas y prácticamente con eso. Entonces ya me urgía algo de herramienta, sabía que no iba a poder hacer esto sin eso y la verdad igual es de las más baratillas. Ahorita lo que quiero es salir del apuro, poder echar la troca en la cochera, así que vamos a darle a ver qué sale. Primer tema listo. Siento que estuvo muy fácil, se me hace que me va a hacer sufrir y no va a arrancar ni de pedo. No giró nada, suena como que le falta gasolina. Vamos a ver si de pura chiripa con eso jala. Si no, va a ser un tema de programación. Nos vamos a ir a la cabina, vamos a darle una repasada al Fittech, a los conceptitos más básicos. Nomás queremos que arranque, pero vamos de gane. Ya giró el motor, se escucha todo bien, entonces eso me gusta. Vamos de gana, raza. Pues ya salió algo que no me gustó, güey. Le estaba echando gasolina y se llenó casi. No sé si sea porque se está tardando un poquito en bajar o si sea que realmente el tanque está lleno y no le falta combustible y lo que le falta es chispa, o sea, programación. Así que vamos a darle un lleguecito muy leve al Fittech, a ver qué sale. No es que estas madres ya se las he enseñado. Bien, aquí en este tipo de cosilla. Aquí está el menucito, muy básico. Initial Setup, Engine Setup. Según yo traía Gen 4. Ese es el pedo de no acordarse, güey. No, hombre. Vamos a aventarle todo desde cero. Hombre, güey, sí estaba bien loco. Traía CAM 255 y es del 1 al 4. Revoluciones, vamos a ponerle en 6. Acuérdense, cada que le mueven hay que picarle. ¿Esto qué pedo? Vas a ir moviendo un rato, ahorita les aviso cómo nos fue. Pues no quiere arrancar la porquería, raza. Ya le intenté varias mañas. Se me hace que voy a tener que trabajar más tiempo sobre el Fittech, pero me tengo que ir allá a la compu, porque aquí no traigo información suficiente para hacer el desorden. Ya chequé, sí tenemos combustible, el riel está cargadísimo de gas. Les digo que en el tanque ya está casi que rebosándose. Entonces por ahí no debe de ir el problema. Lo más seguro es que es un tema de la compu, porque no tengo chispa. ¡Ya valió madres! No tengo nada de chispa. Entonces hay que buscar por qué no tiene chispa. Algo que no me está gustando es que en la programación que trae ahí para poner, dice que escoja por un map de 3 bares, perdón. Y esta map debe de traer map de 1 bar. Entonces se me hace que puede ir por ahí, pero ya le estuve meneando allá adentro y no le encontré nada que me pudiera ayudar a cambiar el map. Me voy a tener que meter a la compu con la laptop un poquito más a gusto y se me hace que ahí sí voy a poder checar. Por mientras le ponemos su filtrito ya para que lo tenga bien puestillo. Como quiera, allá adentro nomás se va a perder. Ya tenemos pila, la pila no le he fijado, güey. Con madre, ya no gira. La pila no la he fijado, quedó con madre ahí en la basecita, quedó perfecto, como si supiera la medida. Y la verdad nomás me llevé la idea de que era más o menos como una óptima y jaló. Ahorita le echamos el refrigerante y vámonos para la lapa a ver si podemos piches encontrar cómo hacer que prenda. Pero bueno, me la va a pelar. Ahora se me hace que se tiró porque tiene 2 vueltas el pinche refrigerante, güey. Trae mañuki. Pinche madre, compré nomás un galoncito, yo pensé que le iba a faltar cualquier cosa. Y compré listo para usar porque yo dije, no hombre, se me hace que nomás le falta de arriba. Se oye como que sí me va a completar. Ay, chingada madre, también que iba sin tirar nada. No mames, mandado a hacer. Falta que se le salga todo el aire, pero con eso es suficiente para ahorita. Y les decía que yo creo que esta madre se tiró porque tiene como 2 candaditos. Muchos creen que hay topa y si se fijan todavía está flojo. Le queda otro pinche empucherrón y darle a 14 y ya ahí queda bien apretadito. Entonces se me hace que por eso va. Bueno, vamos a darle una checada en la compu y vamos a ver si podemos resolver este pinche temita, porque pues es lo único que parece que le falta. Todo lo más, tenemos combustible, tenemos buen aire, nomás nos falta buena chispa. Yo sé que el motor está bueno, tiene compresión, se oye con madre, así que vamos a darle. 3 días después.
3 días me dio guerra esta chingadera, güey. En serio ya no tenía idea. Pero como pueden ver, ya está dentro de la cochera. Y la verdad, la historia estuvo del terror. Yo creo que me sacó un buen cacho más de canas porque realmente no le hallaba por dónde. Me marcaba un código P0335 que los que le saben ya sabemos que es el CKP, pero el CKP estaba todo bien. Acabé cambiándolo, acabé revisando todo el arnés y una vez regresaba a darle marcha, nada, güey, seguía el mismo código. No había chispa, no había pulsos de inyección. De ahí me fui a programar, arreglé toda la computadora, la borré prácticamente y la volví a hacer desde cero. Y otra vez ya con la seguridad de que estaba bien programado, pues vuélvele a dar crank y nada, y nada, y nada. Hasta que de repente se me ocurrió pensar un poquito diferente. Me puse a quitar sensores y a darle marcha con el sensor quitado. Porque algo que muy pocos saben es que cuando el sensor está conectado, a veces tú le das marcha y la compu va a decir ese sensor está malo y va a inhibir ese tipo de cosas. Pero si no siente que está el sensor conectado, la compu va a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a entrar en limp mode, voy a dejar que prendas, pero no va a funcionar correctamente. Entonces me puse a hacer eso y hasta que llegué al map. El maldito map que ya lo conozco porque son bien latosos cuando dan lata y en este caso pues estaba inhibiendo la chispa y los pulsos de inyección, así que nada más lo quité, luego dio y empezó a toser la troca y ahora sí dije, bueno, ya hay algo diferente, eso me está gustando, vamos a darle otra revisada, le di otra tuneadita leve y le volví a dar y por fin prendió. Y haz de cuenta que fue hecho madre, güey, o sea, prendió hasta aquí afuera y ábrele a la cochera y métela corriendo a la cochera para que si al caso se mata o si acaso algo pasa, pues ya de perdido queda dentro de la cochera y se cumplió. Así que ahorita le voy a echar otra revisadita porque le noté algo abajo que no me gusta nada. Ya de hecho ya pedí una pieza y ya me llegó que la voy a tener que cambiar. Pero eso no va a ser ahorita. Ahorita nada más les quiero enseñar que ya prende la pinche Scout. Entonces posiblemente ya la podemos empezar a ofrecer. Y para ver qué más va a haber que hacerle antes de venderla para que se pueda ir caminando a gusto y sin ningún problema. Ahora, no se la crean porque lo del map todavía no está resuelto. Voy a conseguir otro map, lo voy a cambiar. Pero no sé si sea algún tema del map o si sea algún tema del cableado, porque como vieron que no traía filtro, no traía pila, no traía 2-3 cosas, no sé si estos pelados le han de haber movido algo y hayan dejado algo mal del cableado, pero pues bueno, ese va a ser algo con lo que vamos a tener que lidiar, pero de que nos va a quedar, ya saben. Ahorita la voy a conectar, la quiero prender y quiero ver qué tan duro está el problema que les voy a enseñar allá. Claro que se me tenía que caer la pinche llave en el video. Apenas ayer prendió, o sea, apenas hoy durmió en techito esta troca. Tenía yo creo que la mayor parte de este año durmiendo abandonada en la calle sin prender ni nada, pero pues vamos a darle a ver qué tal. Sí desconecté la pila porque no le confío, les digo, ahorita no le confío mucho a las cosas eléctricas de esta camioneta porque no sé qué le hayan movido. Le levantaron la alfombra ahí, le movieron a los fusibles, le movieron a los relevadores. Entonces no quiero batallar hasta estar bien seguro. Vamos a abrir el dashboard del Fitec para ver todos los parámetros. No trae el map conectado. Sí me marca map. No entiendo. Ahora sí quiso, güey. Estoy cansado, jefe. No, otra vez no quiere la culera. Vamos a darle una checadita al map. Lo raro es que sí tenemos chispa y ahora no está tosiendo. Pero esta troca traía la fama esa de que no prendía la primera. Ahorita lo que hice fue conectar el map de regreso y lo que quiero ver es si tiene chispa. A ver, ayúdenme. Aquí está el foco de la chispa. Espero que sí se vea. Ahora sí hay chispa con map conectado. Sepa la chingada, estoy vuelto loco. Mira que estaba fría, nada más por eso no quería prender la culera, ya está jalando. Se siente bien. Como que trae un misfire levesón. Quién sabe qué puede hacer. Pero entonces otra vez, no tengo pinche idea qué era lo que estaba fallando, güey. Puede ser que sí era el camshaft sensor, el CKP.
O puede ser algo de la programación donde le reseteé todo el pedo también. Pero sí me está marcando revoluciones. Mira, buenas revoluciones, el map lo marca. Coolant temperature, ahí es donde traemos un poquito de problema. Avance, todo, no, pues está jalando, güey. Vamos a ver si no traemos fallas. Ya, sí, no, fallas, sí me marca fallas, vamos a ver fallas. Fallas, map low, lo más seguro es que porque estaba desconectado. Fan 1 relay, no tengo pedos porque no lo tenemos puesto. Esta trae ventiladores mecánicos. Y RPM noise, que este era el que también me marcaba. Vamos a darles una borrada. Sigue marcando map y sigue marcando fan relay. Vamos a quitarle lo del fan. Pero ya prende. Sigue fallandito un poquito, pero ya prende. Eso me da gusto. Vamos a ver la otra falla. Y les digo que le voy a tener que dar una buena checada a toda esta chingadera. Vamos a ver qué onda. Mira, güero. Mira, güey. ¿Ya viste, güey? Solito está tirando. Y yo ya vi de dónde es de donde le pusieron unos tapones para la calefacción. Le voy a cambiar esos tapones por un bypass. Queda mucho mejor con el bypass y no tienes rollos de que los taponcitos esos se frieguen. Pero pues bueno, ya está la Scout aquí en la casa. Ya le avanzamos, vamos a seguirle dando. Y ahí los voy a mantener al tanto a ver qué tal nos va yendo por acá. Saludos, raza, cuídense.